Buenos días, tardes o noches a todas las personas que queráis ver este vídeo. Hoy tenemos con nosotros a una persona que yo personalmente, de hecho llevamos ya media horita de charla distendida, a una persona que yo personalmente valoro y estimo mucho. La he conocido a través de las redes, en este caso de Twitter, y como le decía a nuestro querido Quique Guerrero, el objetivo principal de esta charla es hablar de manera distendida con él, aprender también de su experiencia como profesor ya jubilado, pero que ahí sigue por las redes dando guerra, compartiendo información que considero muy importante, sobre todo relacionada con temas de normativa, los LOE, decretos y demás. Y creo que hace desde su modesta posición ya, y se supone que desde un aspecto más relajado, sigue compartiendo información, sigue invitándonos a la reflexión, y yo considero que eso es algo fundamental. Gaditano, si no me equivoco, ¿no? Mm, ¡Ay, ay! Gaditano, porque ya llevo muchos años aquí en Jerez. Pero vamos, nacido en Antequera, o sea que de ancestro sevillano, una mezcolanza por ahí. Batiburrillo ahí, bueno. Pero Ya está. todo en Andalucía, ¿no? Todo aquí Todo. en la comunidad. Fantástico. Pues Quique, muy buena. Y en primer lugar, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Y nada, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues muy buena, tanto a ti como a los que estén viendo el vídeo. Bien, yo me encuentro bien, atareados, un poquito con las leyes y compañía y bueno, pues haciendo documentos reflexivos y eso sobre pues los dos temas que más o menos me gustan, que son pues normativa y eso, y evaluación. Esas son las dos cosillas. Bien, pasando mucha calor, evidentemente, porque eso me parece que eso ya va a ser de aquí para adelante todo el tiempo, pero vamos, bien, bien, teniendo la casita así medio fresca con la ventana y las persianas bajadas con la sombrita, se sobrelleva la cosa. Totalmente. Pues nada, quería empezar entrevista, charla, con la siguiente pregunta. Dime. ¿Qué cualidades crees que debe tener un buen docente? Uf. Tú desde luego Yo empiezas empiezo a duro, full. ¿eh? Además, la pregunta que siempre hago, también se dice Albert, y digo, voy a seguir con la misma línea. Vamos a ver. Cualidades de un docente. Primero, paciencia. Paciencia. Eso, paciencia, pero paciencia en dos aspectos. Paciencia con uno mismo, que eso es muy importante, y paciencia con los demás. Con uno mismo, porque cuando tú piensas en hacer muchas cosas y empiezan a fallar esas cosas, te puedes venir abajo. Entonces hay que tomárselo con calma. Es decir, voy a hacer esto, reflexiono sobre lo hecho, cómo ha salido, todo eso, y me planteo nuevos retos. Entonces, hay que tener paciencia con uno mismo y decir, no me puedo venir abajo y tengo que tirar para arriba. Y después, paciencia con los chavales y las chavalas que hay, porque nunca te van a responder como tú has previsto. Esa es mi experiencia en 38 años de trabajo. Yo planteo esto se lo van se lo van a comer en 2 horas. Tururú que te vi. No, ni 2 horas, ni 3, ni 4, ni 5. Ellos van a su ritmo. Así es. Entonces, por supuesto que hay que respetar el ritmo. Entonces, la cualidad más importante del docente es la paciencia con uno mismo y con los demás. Y si tardan más, pues tardan más, no hay problema. No es tiempo, es aprendizaje. Entonces, esa paciencia es la que te... Y por supuesto, segunda cosa importantísima, mucha mano izquierda. Mucha mano izquierda. Tú no puedes entrar en una clase, aquí ordeno y mando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, te planteo todo eso y ahí lo tenéis. Uy, ¿qué dices? No. Entonces hay que saber ganarse al alumnado y a los compañeros. Cuidado, tampoco no me quiero olvidar de a los compañeros también que ganarse, hay que tener también mucha mano izquierda para más o menos decir, a ver, porque a mí me ha pasado.
¿Tú qué estás? ¿Trabajando por proyectos? Sí, estoy trabajando por... ¿Para qué? Si eso no sirve para nada. Y digo, bueno, vale, ¿tú estás viendo a mis alumnos? Sobre todo cuando he estado en secundaria. ¿Tú estás viendo a mis alumnos? Sí, ¿qué pasa? Digo, ¿cuántos partes? Porque en secundaria lo de los partes de disciplina son, ¿cuántos partes has puesto? Oh, pues yo he puesto, me parece que en esta semana, me parece que son 8. Digo, pues yo no he puesto ninguno. ¿Por qué? Porque están entretenidos. Bueno, entretenido entre comillas, Sí, cuidado. sí, entiendo. Sí. Están trabajando en algo que les motiva, que les gusta, y entonces eso es introducir las cosas con mano izquierda. Es decir, venga, vamos a hacer un trato, yo te de esto, tú entras aquí. No. Entonces, las dos cosas, paciencia y mano izquierda. No puedes entrar en una clase con el ordeno y mando y vamos a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y muchas veces hay que tener la disposición de cambiar lo que tú has pensado. Pero no cambiarlo al final cuando ya has puesto el famoso examen, ya hemos terminado el tema. No, a medida que se va trabajando, esto no me está funcionando, esto no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Cambiar. De planteamiento que tenías, cambia en ese momento porque estás viendo que ya hay gente que se está aburriendo, ya hay gente que se está pinchando al otro y diciendo, vamos a cambiar. Entonces, ya van tres. La paciencia, la mano izquierda y el saber adecuarse a las situaciones concretas que se te van dando en el aula a medida que tú estás trabajando y que los chavales y las chavalas están haciendo las cosas. Esas tres cosas para mí son imprescindibles en la docencia. Estoy de acuerdo contigo y además y ahora te voy a dar yo mi feedback, ¿vale? Porque siempre hablamos de, sí, está muy bien. No, yo te voy a dar mi explicación, ¿no? Modesta. Yo he trabajado en muchos sectores laborales, ¿no? Y cuando coincides con varias personas en un trabajo, en un grupo, en el baloncesto, como en mi caso, ¿no? A la hora de atender a personas, o cuando tú quieras estar en un grupo, como decía, con más, si tú no tienes paciencia, no tienes mano izquierda y no tienes capacidad adaptativa, hay una alta probabilidad de que o te frustres o de que no te salgan bien las cosas, que acabes quemándote, como el famoso síndrome, ¿no?, del burnout, ahora mismo, que hay Sí, mucha gente. Y sé que no es fácil y evidentemente eso requiere de mucho esfuerzo, también de ensayo y error. Como los niños, sí. pues al final en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje hay que pasar por esas fases, ¿no? Pero no intentar desistir a sabiendas de que puede haber momentos mejores y peores, somos humanos, eso también yo lo entiendo, pero no tirar la toalla, es decir, insistir en esa mejora o buscar a otros agentes, compañeros, con los que compartir, ¿no?, ese problema, esa dificultad, decir, oye, Quique, ¿cómo hacías tú esto con tus niños, no? Porque yo tengo este problema X, ¿no? Para intentar tener, por ejemplo, una buena gestión del aula, o cómo explicabas tú este contenido del área de matemáticas, de lengua. Y eso es como te decía anteriormente, que yo también procuro mucho, ¿no? Además, suelo preguntar demasiado, precisamente por eso, ¿no? Para intentar adquirir esas experiencias indirectas. Y cuando me toque el momento, si me toca, pues tener esa mochilita bien cargada y tener, como decía, nunca va a ser probabilidad 100% de éxito. Eso ya tenemos que No. llevarlo bien aprendido. Pero sí al menos tener esos recursos que me permitan dar respuesta de la mejor manera posible. O sea Claro. que, Tú es que hace poco que publicaste lo de la gestión del error. ostras, ¿Eh? eso tuvo mucho juego. Y ahora sí te escucho, sí, sí. Entonces, es que no solamente tenemos que gestionar el error del alumno como error, capacidad de mejora del alumno, es que nosotros también, es que nosotros no somos omnisapientes, tenemos la verdad absoluta, no nos equivocamos nunca. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, yo me he equivocado muchísimas veces. Yo he empezado a corregir siguiendo tu esquema ese, Sí. a corregir de una manera, he pasado por el bolígrafo rojo, he pasado por el bolígrafo verde, he pasado por señalar, marcar las faltas, y he ido cambiando hasta una definitiva que ya digo, de aquí ya no paso porque es que esta me está funcionando bien, que era la de marcar al lado con unos signos, si tenía alguna falta de ortografía en ese renglón, marcaba ahí y el niño tenía que buscar, o la niña, tenía que buscar dónde estaba la falta. Qué bueno. O tenía otra marca, o sea, era una estrellita y un cuadrado.
Y un cuadrado significa que había alguna discrepancia en cuanto a la estructura de la frase. Oh, qué interesante. Entonces, claro está, yo no le marcaba que te has equivocado en una B, en una V, que te falta la H. No, investiga tú y arregla tu propio texto. Entonces, yo te voy a ayudar de esa manera, pero yo no te voy a decir, no, aquí tienes que cambiar el sujeto porque el verbo no sé cuál. No, a ver, investigalo. Entonces, ¿por qué te he puesto yo ese cuadradito ahí al lado de esa frase? Entonces, se hace pensar. Esa fue ya la última forma de corregir que yo tenía los errores del alumnado. Entonces, he ido pasando por todas las fases. Pues esa Y te la voy a copiar, que lo sepas, ¿eh? Esa me gusta pues, mucho. Porque fíjate, permíteme que yo, por ejemplo, ahora yo a veces me pongo en situaciones de, aunque todavía haya tenido 2 meses, 3 de práctica, pero no tengo todavía la experiencia suficiente. Y fíjate que en cuanto a la corrección de los errores ortográficos, yo decía, ¿cómo corregiría yo, el futuro alumnado, ¿no? Los errores ortográficos, ¿no? Y yo pensé, no lo llevaba a práctica, en vez de decirle, como tú hubieras indicado al inicio, señalarle lo que está mal y tal, yo pensaba, vale, si leo un texto y a lo mejor, supongamos, y dame tu opinión, porque ya te digo que esto parte de, de mis sí. elucubraciones mentales muchas veces en base a lo que estoy estudiando. Ponerle arriba el número de errores que tiene y luego, en base a las palabras que sean, digo, vamos a recordar, por ejemplo, palabras agudas, llanas y esdrújulas. Es decir, si estamos buscando, a lo mejor, buscar la tilde en determinadas palabras, el recordar si realmente han adquirido la diferencia entre aguda, llana y esdrújula, y en base a eso decir, pues mira, tienes 3 palabras llanas, o esdrújulas, perdón, esdrújulas que siempre se acentúan, de las 7, 4 son esdrújulas. A ver si eres capaz de identificarlas. No sé si esto está bien o mal, fíjate que no lo he puesto en práctica y aprovecho esta ocasión para que me dé el feedback y diga, Antonio, ya, pues yo el 7 no lo pondría, yo haría lo otro. Insisto, yo me quedo con lo tuyo, ¿eh? Puede ser. Lo que pasa es que eso te dedica a ti muchísimo más tiempo. ¿Ves? Pues claro. Ten en cuenta que parto de que yo estoy tranquilo, me hago un supuesto, ahora tengo que atender a 20 y tantos niños, claro, niñas. Exactamente. Exactamente. Entonces, La el colocar eficiencia una estrellita, un asterisco o lo que sea al lado de una frase no te lleva tanto tiempo es más eficiente. como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 25 ejercicios. Cuidado, esto lo hacía yo cuando no llamaba al niño o a la niña a mi mesa y le daba el feedback oral. Claro. Y yo, venga, que esto no sé cuánto, que esto no sé qué. Entonces, intentaba compaginar las dos cosas. O sea, una corrección, digamos, un feedback más soso de marcas y te devuelvo el ejercicio con el, vente aquí, vamos a hacerlo aquí, venga. ¿Y tú crees que esto está bien? ¿Y por qué no está bien? O sea, la charla con el alumno. ¿Cuándo se puede hacer eso? Pues cuando tú planteas a lo mejor un trabajo por grupos y los grupos están trabajando y tú puedes dedicar ese ratito y decir, oye, Felipe, ven para acá, mira, ¿qué es esto? Y mientras los otros están trabajando, que no puedes hacer eso, bueno, entonces, marquita, te devuelvo y después ya, cuidado, eso lo corrige y me lo vuelve otra vez a dar. O sea, Claro. porque si yo le digo, esto, arréglalo y ya no lo vuelvo a mirar, ¿para qué sirve eso? No sirve para absolutamente nada. Entonces, es la capacidad de mejora la que se está haciendo ahí, el refuerzo de decir, yo puedo hacerlo mejor y te voy a valorar lo último sería ya, está casi Sí, bueno, perfecto, dependiendo así, y claro. esto está, vamos, para darte un achuchón de lo bien que lo has hecho. Entonces, eso sí, de la otra forma, de señalarle las faltas, devolvérselo diciendo tienes un 7, hablaremos de la calificación, Sí, ahora. eso no tiene ningún sentido de mejora, que es lo que estamos intentando pues, configurar en nuestra clase. Sí, está clarísimo. La idea toda tuya, o sea, yo creo que si yo no invento cosas, es experiencias que voy haciendo en clase y me iban funcionando y ya está. Entonces, esa última es la que más resultado me ha dado, diciendo, pues mira, pues las cosas pueden ir por ahí. Es muy Date interesante esto. cuenta que yo lo que daba era lengua, inglés y música. Entonces, lengua e inglés, áreas lingüísticas, Claro. utilizaba el mismo sistema en las dos.
que si se te ha olvidado la S de la tercera persona del verbo, que yo ten cuidado porque no sé cuánto. O sea, era la marquita y eso, y el análisis diciendo, a ver, ¿dónde me he equivocado? ¿Tienes dudas? Vete al diccionario. Bueno, al diccionario antiguamente o a la RAE Exacto. digital o lo que sea. Vete, mira a ver si a lo mejor país lleva tilde o no lleva tilde. O sea, cosas así es lo que hace falta, y en eso ha sido lo último que a mí me ha funcionado, y lo digo como truco. Fíjate que ya el hecho, ya he aprendido algo. Fíjate que ya a través de esta conversación he aprendido algo. Y fíjate que cuando hablamos de experiencias, que también lo hablábamos antes, ¿no? Cada contexto es un mundo, ¿no? Pero al final, o al menos a mí como me han educado, siempre, oye, escucha a la gente que lleva muchos años trabajando en un área determinada, porque aunque a veces hay diversos debates sobre que la experiencia no determina a lo mejor la capacidad, que sí, pero yo creo, y es una opinión personal, que en líneas generales cuando una persona lleva muchos años dedicándose a algo, a ver, que luego habrá mejores y peores como en todos los casos, Sí. ¿no? Pero, hombre, la experiencia vital de haber vivido algo, hombre, yo creo que esa persona algo te va a aportar que te pueda ayudar, ¿no? En ese campo en el que tú te quieras desarrollar, ¿no? Por lo tanto, yo esto te lo copio, que lo sepas, me lo que he anotado. Y cuando llegue el momento, que sepas que lo compartiré contigo porque lo voy a poner en práctica. O sea que ya te diré también si sirve o si no sirve, que luego también, como decíamos, cada contexto es un mundo, pero si te Eso pones sí. a pensar de manera reflexiva, yo así a bote pronto diría, wow, y además eficiente, porque en relación a lo que yo te he comentado, tú ya la has indicado, uff, Tony, hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando estás ahí delante de una clase, no sé yo si va a llegar a todos los alumnos y a todas las alumnas, ¿no? Entonces, fíjate que ya el hecho de hablar con personas que tienen experiencia, como es tu caso, ya te aportan algo, ¿no? Y luego ya cada uno tendrá sus maneras también, ¿no? Luego de implementarlo en el aula, ¿no? Pero, como te No, decía, eso por supuesto. Y además, nunca te vas a encontrar dos clases iguales. Vamos, clarísimo. Entonces, en lo que en algunas clases te va a funcionar perfectísimamente, y dices, ¡uy, qué bien! eso es cierto. Después, de 9 a 10 te funciona. De 10 a 11 con el segundo B, Eso es bueno. esto no va ni de coña. Es Que verdad, ¿eh? no, que no. Entonces hay que cambiarlo, y hay que volver a coger otra estrategia distinta para ese grupo de alumnos. O sea, eso está clarísimo, y esto que te puede funcionar a lo mejor con un grupo, a lo mejor con otro grupo que son más de rascarse la barriga y decir, yo voy a ponerme a mirar ahora esto. Eso se lo doy a lo mejor a no sé qué, a mi hermano mayor, que le eche un vistazo y que me da, pues también puede pasar. Y O sea, claro que que sí. te puede encontrar pues un abanico de posibilidades impresionantes, y claro, ahí está un poco también lo que es fundamental, que es el conocimiento del alumno. Tú tienes en una clase que sí. Estoy pensando sobre todo en gente de secundaria que va a decir, y que yo tengo no sé cuántos alumnos, no sé qué, y yo no puedo conocer bien a 200 alumnos que tengo yo. Bien, bien, no, pero sí puedes conocer por dónde coge a cada uno. Que lo puede atender más, que lo puede atender menos. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Vamos, sí, pero vamos, que yo he sido, vamos, yo he estado en clase desde segundo de primaria hasta segundo de secundaria. O sea, todos esos cursos me los conozco. Con lo cual tengo experiencia no solamente de chiquititos de primaria o de sextos de primaria, sino de un segundo de eso, que son un poquito más complicados, y además mi clase era un poquito más complicada de la cuenta. Entonces, vamos a ver, no conocía a todos, no, yo no sé el número de calzados que David usa para jugar, no lo sé, pero sí sé que David pues cogea en esto o cogea en lo otro. Sí, Entonces sí puedo conocer un poco más a uno. Y sé que cómo puedo plantearle a este David, cómo puedo plantearle una cosa para que haga o para que no haga. Cómo puedo facilitarle, si a los otros les digo, pues escríbelo en eso, pues no. Y yo, pues venga, tú lo haces en el ordenador que te es más fácil para ti. ¿Que tú tienes vergüenza a la hora de leer en público? No te preocupes, te viene aquí a mi mesa y me lo lees a mí aquí al oídito. Si lo que me importa es que tú leas.
que yo analice y evalúe cómo estás leyendo. No la velocidad lectora, cuántas palabras por minuto, no. Si lees bien, si parece que estás hablando, si entona... Que me da igual que lo hagas con toda la clase delante o que lo haga aquí a mi lado. Entonces, esa pequeña diferencia de conocimiento del alumno te lleva a muchas otras cosas que hacer en clase. Hablo desde mi experiencia, Sí, ¿eh? sí, no. Yo además coincido y fíjate que está relacionado con lo que has comentado al inicio sobre las cualidades de un buen docente, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y es la capacidad de adaptación. Y en ese caso también nos estamos adaptando en función a la casuística que tenemos en cada aula, porque cada aula, como tú bien has señalado, ¿no? Pues te puede servir algo mejor o peor, y al final tenemos que estar adaptándonos, ¿no? Y atendiendo a esa, bueno, digamos, a ese ecosistema para intentar darle la mejor respuesta. Sabemos que no hay recetas mágicas, yo creo que esto es algo que en mayor o menor medida todo el mundo tiene claro, pero yo creo que sí podemos aportar ese pequeño grano de arena y aunque sean muchos, es cierto que las ratios son muy elevadas, pero dentro de la medida si tenés un mínimo, ¿no? Un mínimo, como tú bien señalabas, de qué cogía María, Juan, Pedro, Susana. Yo creo que eso es importante. Yo es cierto que como entrenador nosotros no tenemos esas ratios, tenemos 12, 15, 16 jugadores o jugadoras a lo sumo, a lo máximo, ¿no? Y yo sí es cierto que yo tenía un listado, pero vamos, te sacaba a nivel técnico, táctico, físico, incluso ciertos componentes de la personalidad, como una especie de DAFO, ¿no? Y a mí me ayudaba muchísimo a la hora de yo también llevar a cabo mi práctica en ese sentido, a la hora de enseñar una disciplina deportiva como es el baloncesto, ¿no? Y eso sí es cierto que casi del inicio ha sido algo a lo que da mucho valor, que es algo muy personal, es atender a las personas y generar un clima lo suficientemente adecuado para que se produzcan un aprendizaje lo más impactante, ¿no? O significativo posible, ¿no? Entonces yo sí he de confesarte que en ese caso, claro, salvando siempre las distancias, ojo, hablamos Sí. baloncesto, que no es educación, ¿no? Y que una ratio es mucho menor, ¿no? Pero sí es cierto que yo, y los que me conocen lo saben, ¿no? Ha sido un aspecto que al cual yo le he dedicado mucho, mucho tiempo, ¿eh? Yo totalmente de acuerdo. Tú fíjate que en mis inicios, mi clase, yo conozco, bueno, conozco, ¿no? Una de mis clases tenía 40 alumnos. Es que son muchos. 40 alumnos. Estoy hablando de la EGB, era un séptimo de la EGB. Claro que sería ahora el primero de secundaria. Primero de la ESO, exactamente secundaria, Primero de secundaria. la ESO, Sí, así tenía es. 40 alumnos en clase. Claro, evidentemente, ni podía hacer las cosas que se pueden hacer ahora, ni nada de nada. Pero yo te digo que desde septiembre a diciembre, los 40 me los conocía. Claro, tienes 3 meses ahí, exactamente. No, lo que no puedo pretender es que si entro el 10 de septiembre para el 10 de octubre conocerlos a todos. No. Ni los nombres. No. Ni los nombres tampoco. O sea, bueno, te conocen los nombres de los más malos. Esos son los primeros Eso no que te falla. aprendes. Esos no fallan. Pero vamos, sí, dándote un plazo, digamos, normalito, empiezas a conocerlo y empiezas a decir, bueno, pues este tal, y este tal, aunque tengas 40, aunque tengas 40. Evidentemente, yo estoy a favor, no de bajar la ratio, que sí, que estoy a favor de bajar la ratio, evidentemente que sí, pero contando con todas los problemas que ponen de falta de sitio, de que no sé cuánto, de si saturación en los institutos, en los colegios, porque es que no hay espacio físico para meter, porque si hemos cogido la biblioteca para meter otra clase. Bueno, pues entonces, plan B, la codocencia, 2 profes en una clase, pero no uno dando matemática y el otro dando lengua o el otro... No, o sea, los dos ayudando a todos, pasándose por allí y atendiendo personalmente. No es bajar la ratio, pero sí es personalizar un poco más la educación. Entonces, como yo ya me conozco que el ministerio y las comunidades diciendo eso de bajar, bueno, a ver, ha aparecido ahora la nueva ley de espacios físicos y compañía que está en borrador, que no se baja la ratio. Ya. Ya hemos hecho alegaciones y compañía. Bueno, vale, no se baja la ratio, pero permite que se duplique el personal que está atendiendo al alumnado. Entonces, no es ratio por unidad,
sino que sería ratio por docente. Entonces, un docente se puede decir que como máximo puede atender a lo mejor a 15 alumnos. Tienes una clase con 30, si metes a 2 docentes, tienes una ratio de docente de 1 por 15. Eso sí se puede sobrellevar, más o menos llevar. Sí. Difícil. Abierto, Además hay muchísima gente que está en contra de la has abierto codocencia. un melón, aquí has abierto un buen melón, como diríamos aquí en el argot tuitero. Sí, Has sí. abierto un melón importante. Y fíjate que yo incluso también hice una encuesta hace tiempo preguntaba sobre la codocencia, ¿no? Que le parecía a la gente, pero hubo un profesor de secundaria que es Pascual, que también tiene bastante impacto en las redes, que él se hizo una más concreta de si estaban a favor, si preferían bajar la ratio o codocencia, ¿no? Y salió, además, con una muestra bastante amplia, que más del 90% lo que querían ellos es que bajar la ratio, pero dejarme a mí solo con mis niños y con mis niñas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? A mí esto me llama mucho la atención. Y no quiero tampoco entrar en valoraciones, porque sé que cada persona tendrá sus motivos, y yo lo respeto todo, ojo, que cada uno entre. Pero sí es cierto que yo como reflexión, ¿no? Y aparte de donde provengo, que es el baloncesto, que trabajamos siempre un equipo técnico de entrenadores, que tenemos entrenador, ayudante, en el mejor de los casos, no pasa en todos los clubes, ¿no? Pero a lo mejor tiene un preparador físico, que a lo mejor no está todos los días ahí, pero viene cada X tiempo, ¿no? Atender también a las jugadoras, a los jugadores. Pues ahí tiene que haber unificación de criterios, mucha comunicación, roles. Oye, pues Jorge, en el ejercicio de la defensa de Negacentro, tú te vas a encargar del grupo esto, fíjate en el primer paso de caída, ¿vale? Yo me voy a fijar en otros aspectos como el primer bote de arranque, en ataque. Claro, eso enriquece mucho más. No es lo mismo estás tú solo que tener a alguien, pero claro, insisto, eso requiere de coordinación, comunicación, planificas previamente antes la sesión de entrenamiento, en fin, ¿qué te voy a contar que no sepas, no? Pero me extrañó mucho, eso sí tengo que confesarlo, esa reticencia de, no, a mí déjame solo, con mis niños, con mis niñas, ¿no? Y con la puerta cerrada. Sí, eso es. Yo dije, ¿qué pasa aquí, no? Y yo, a ver, yo tengo opiniones, y de hecho también hubo otro profesor que me encantó, que fue muy sincero. Y dijo que es porque prefería trabajar solo, porque no quería aguantar a otro, que no le cayese bien, o porque él también se sentía más cómodo a la hora de llevar la clase que tenían ahí, ¿no? Entonces, son algunos, hablo de un solo caso, que fue el que sí tuvo la oportunidad de leerle, ¿no? Pero es algo que, como decía, para ir cerrando, sí, yo no puedo negar que es algo que me llama poderosamente la atención. Sí. O sea, es que no sé por qué, pero hay un bagaje antiguo de que mi clase es mi clase y yo hago lo que quiero y cierro la puerta para que nadie ni me vea, ni me evalúe, ni me critique, ni nada. Entonces, hay mucho miedo a decir, oye, mira, tú puedes hacer esto, o no sé cuánto, o yo haría esto. Esa, ¿Tú vas a venir a mí a decirme lo que yo hago en mi clase? Ah, no, hombre. Sí. Entonces, ese es un bagaje que llevamos los docentes que no es demasiado bueno, entre otras cosas porque no le estamos diciendo lo mismo al alumnado. Al alumnado estamos diciendo que trabajen en conjunto, que se ayuden, que se respeten, que intercambien, que nos... Ahora, los docentes no somos capaces de hacerlo. Entonces, ahí hay un poco de contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos. Hacer lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga. Sí, Más o menos. sí. Yo ya digo, respeto, evidentemente, las posturas, no voy a entrar, pero sí, como te decía, me extraña eso de todo lo que. Y además, y tengo que decir que coincido contigo, porque al final somos el modelo, ¿no? Nos ven los niños, las niñas, Claro. y claro, cuando ven a dos personas, o las que sean, trabajando de manera coordinada, atendiendo al alumnado, hombre, eso al final las personas lo dicen, wow, ¿no? Es como. Aunque a lo mejor de primera no sean conscientes 100%, pero a la larga, en menor o mayor medida, corto, medio, largo plazo, están viendo a varias personas trabajando de manera coordinada, y eso no quiere decir, como tú dices, que estemos de acuerdo en todo. Claro, yo creo que también se quiere evitar un poco, o quizás no, ciertas reticencias. Mira aquí, que yo me acuerdo, y termino rápido con esto, cuando yo era entrenador, ¿sabes lo que más me gustaba? Bueno, nosotros, por cierto, si queríamos ver entrenamientos de otros compañeros, si era que tenemos que pedir permiso, y si nos llevábamos bien entre nosotros, Sí. entra. Evidentemente no de la misma liga para que no nos vieran, pero si eran de otros clubes diferentes, se entiende por el tema competitivo, que Sí. inherente en toda la competición, ¿no? Deportiva. Pero sin embargo, en los partidos, Quique,
Eso es público. Ahí puede entrar quien le dé la gana. Claro. Y venían equipos, entrenadores de otro equipo a grabarte los partidos. O sea, no es solamente a ver, y era a grabarte, para luego en casa tranquilamente, el visionado, a ver, Antonio Iván ha hecho esta jugada, fíjate cómo atacan, cómo defienden, la jugadora número 15, Carmen, es muy fuerte por la derecha, hace un cambio, y eso nos sirve a nosotros para hacer el scouting, que es el análisis previo de los partidos, para luego intentar afrontar ese partido, que nunca va a haber un 100% de éxito, pero sí con, digamos, una herramienta que nos permiten una mayor probabilidad de atender esas dificultades o esas potencialidades para sacar lo mejor de las jugadoras. Pues eso, yo cuando terminaba los partidos y veía a los entrenadores grabando, yo me acercaba yo directamente y le decía, oye tú, Roberto, Capote, venga, critícame, que sé que me critiques. Y se quedan, hostia, tío, pues eso no es... Digo, pues sí, es que yo tengo que aprender. Luego yo llegaré a casa y haré una reflexión profunda entre lo que tú me has dicho y lo que yo luego vea de mi práctica a la hora del partido. Pero sin embargo, entre nosotros, no en todos los casos, ¿no? Pero yo te hablo en mi caso personal con el grupo, critícame. Es que se lo decía abiertamente. Y se ríen yo, que me critiques, que me digas qué es lo que te parece que he hecho bien y lo que he hecho mal. Pero sobre todo lo que he hecho mal, a priori. Entonces, sin embargo, aquí no veo, y creo que los textos, los cuestionarios que ponen, dices, ostras, es que mucha gente. Es que no hablamos de un 50-50, 40-60, no, es que vi un 90%, dije yo, wow. Sí, hay mucho miedo a recibir críticas, pero porque se entiende la crítica como algo negativo. Y entonces, cuando tú cambias el chip y dices, no, la crítica es positiva, porque me ayuda a mejorar, entonces ahí sí ya empiezas a admitir puntos de vista distintos al que tú tienes. Pero hay que cambiar el chip. Eso es lo complicado quizás, ¿no? Que todavía tenemos un poco, digamos, creo, ¿no? Ese escudo, ¿no? De no me digan, ¿no? Y fíjate que sin ir más lejos, yo, por ejemplo, he compartido una idea mía de cómo corregir determinados errores y me has dicho, pero está bien, pero creo que no va a ser eficiente, pero cuando llegue, y dije yo, ostras, gracias, Quique, me anoto, o sea, no tengo, o sea, digamos que en mi caso personal yo no tengo miedo, o sea, yo expongo desde la humildad y digo, oye, que esta es una idea, y más en mi caso que yo no tengo experiencia, ojo, pero no tengo miedo a exponer una idea, aunque sea idea práctica de cómo llevarla a cabo en un aula, y que luego ustedes o las personas me digan, oye, no, Antonio Iván, pues esto yo lo haría así, o fíjate en mi experiencia, y a mí eso que va a hacer, que me va a ayudar, cuando llego a una clase, pues voy a tener, digamos, una mayor probabilidad, hablando de la evidencia científica, que no es que sea todo panacea, sino hablamos de probabilidades, digamos, de éxito, ¿no? Llamando éxito como aquellas prácticas, ¿no? Que nos pueden ayudar a desarrollar nuestra labor, ¿no? De mejor manera. Sí. Y vamos a pasar a la segunda, que esta sí es, además, de hecho, este es título de una de tus entradas en tu blog, chan, 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 y antes la hemos rozado ligeramente, ¿no? Ya me estoy poniendo nervioso. a ver por dónde sale. Y es así como decía, es evaluar para calificar versus evaluar para mejorar, que entiendo que aquí entra la evaluación formativa, ¿no? Entonces, un poquito cuéntanos tu idea, sobre todo que la desarrollas muy bien en tu blog, pero bueno, ahora aquí tenemos la oportunidad, explícanos, bajo tu punto de vista, ¿no? Esas diferencias. Este otro melón. Tú haces unas preguntitas que vaya tela. Vale, en fin, vale. A ver, mi concepción de la evaluación es que hay una evaluación que es la que sirve para mejorar, para el aprendizaje del alumnado, y otra evaluación que es la que nos exige la normativa, es la calificatoria. Entonces, yo cuando entro en clase, yo evalúo en el sentido de que analizo cualquier cosa que pase en una clase. Se haga algo o no se haga, lo que sea. Hasta incluso la forma de coger el lápiz que tiene un alumno. La forma de salir a la pizarra, si se mete las manos en los bolsillos y está así totalmente constreñido y yo, relájate un poquito. Eso es evaluar. O sea, no es solamente decir, me cojo los criterios de evaluación, me cojo la competencia específica, me cojo... No, eso no es evaluar. Evaluar es analizar todo lo que ocurre en clase con tal o cual alumno o alumna. Entonces, todo eso es evaluación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no, casi siempre, con la normativa se entiende evaluación por calificación. Y no. Y se sigue entendiendo.
Porque, bueno, ahora ya han metido la frase de que como resultado de la evaluación se calificará. Bueno, ya, bueno, vale, entendemos que ya son un poquito más aparte, que la calificación es el resultado de una evaluación. Esa evaluación que lleva a la calificación tiene que tener unos referentes, que son los criterios de evaluación. Entonces, para la calificación, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? La normativa, criterios. Todo lo que se salga de los criterios que no estén en criterios es evaluación en general, que es lo que sirve para el aprendizaje, que sirve para mejorar. Cojo los criterios, analizo cómo se están consiguiendo eso y a partir de ahí califico. Pero son dos aspectos distintos de la evaluación. Lo que es el docente debería centrarse en la primera evaluación, o sea, la evaluación para el aprendizaje, la evaluación para un correcto feedback, la evaluación formativa, la evaluación en la cual tú le das los modelos, ellos siguen modelos y pueden hacer sus propios trabajos, sus propios desarrollos y como resultado, porque nos lo exige la normativa, hacer la evaluación para la calificación. Para mí, yo estoy en contra de la calificación. O sea, para mí, lo importante, lo que es el logro, es una evaluación general que ayude al alumnado en progresar o en adquirir todos los ámbitos, estén o no dentro de los criterios de evaluación. Los criterios son una normativa pues, para unificar un poco todo el territorio español, entre comillas, porque después cada comunidad ha hecho lo que ha querido. Y entonces, bueno, pues hay que tener un marco de referencia, ¿vale? Eso para calificar. Pero, digamos, cuando haya que calificar, el resto del tiempo, ¿cuándo hay que calificar? Pues, según la normativa, es 3 veces al año, coincidiendo con los trimestres. Claro. Sea uno más largo, sea otro más corto, pero aquí da igual. Coincidiendo con los trimestres, hay que dar una calificación, o bien por numerito, o bien por letrita, o bien por palabrita, por lo que sea. Pero eso, digamos que eso sea lo último, y porque ya por obligación, porque marca la normativa, pero la situación que debe de tener presente cualquier docente es la evaluación para la mejora y para el aprendizaje. Cualquier aspecto, esté o no dentro de los criterios, es lo que yo voy a fijarme y voy a intentar dar ese feedback que casi nunca damos, ese feedback para esa mejora. Vuelvo a repetir, en los criterios o no, me da exactamente igual. Claro. Pero sí le meto ese aprendizaje, esa mejora al alumnado. Después ya en la calificación ya veremos a ver de dónde sale, si cumple los criterios, si no cumple los criterios, o en qué grado lo ha cumplido. Eso es aparte, eso ya lo secundario. Pero entonces ese análisis que nosotros vamos a darle, tanto del propio alumno como de los productos que realice, eso tiene que ser una evaluación formativa, no una evaluación calificativa. Por eso es la diferencia entre uno y otro que hice en esa entrada del blog. A mí me pareció muy interesante y además también es un poco cultural, ¿no? Es todo lo que ya hemos arrastrado, ¿no? Durante estos últimos años y creo que también romper un poco con esa dinámica, a veces hay cierta reticencia. No sé si también por lo que he leído, ojo, no por experiencia, siempre lo digo, de que a lo mejor llevar a cabo esa evaluación formativa requiere de un mayor trabajo, de una mayor dedicación, pero bueno, luego si te pones a indagar y ya, por ejemplo, saco a colación, también como hemos hablado antes, ¿no? Fuera de cámara, el libro que también recomiendo encarecidamente, es una auténtica joya, que es de Juan y de Mariana, que se titula La evaluación formativa. No hay un título, o sea, es breve, conciso y directo. Y a mí personalmente me ha gustado mucho y está evidentemente en relación con todo lo que tú estás exponiendo, pero incluso te dan ejemplos, te ponen, y muchos basados en la evidencia científica, que te ayudan a desarrollar esa y poner en práctica esa evaluación formativa en el aula. Y entiendo que, y ellos lo dicen, sé que no es sencillo, pero te requiere a lo mejor un esfuerzo al principio. Esto, no sé, una analogía, es como si nunca has hecho deporte y ahora empiezas a hacer deporte. Al principio te va a costar,
claro que sí. Pero ya una vez que empieces a coger el ritmo y sobre todo los hábitos, que también Juan habla mucho de los hábitos, ya vas a tener una serie de herramientas y de instrumentos que más adelante pues te van a llevar a desarrollarla, ¿no? A implementarla en el espacio, ¿no? Digamos, académico en el que cada uno se encuentre. Claro, digamos que es que tú estás acostumbrado a andar 1 kilómetro todos los días. De ahí no me saques. ¿No? Empieza un poquito más. Ahí, en lugar de andar, corre Claro. ese kilómetro. Al principio te va a costar un montón de trabajo. Eso está clarísimo. Pero quizás a lo mejor a las 2 semanas, diciendo, bueno, 1 kilómetro se me viene cortito. Voy a alargar a 1,5. Y un poquito más. Y al mes, bueno, voy a intentar a 3 kilómetros, a ver si llego corriendo. Entonces, lo de antes de ese kilómetro que te costó tanto trabajo al principio, ya ahora no te está costando trabajo. ¿Por qué? Porque ya estás habituado. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación? Porque estamos muy habituados a hacer una cosa sin salir de ahí. Cambiar eso, lo mismo que ahora con las situaciones de aprendizaje y todas las unidades didácticas y todo, el salir de ese mundo que yo ya me lo conozco muy bien y empezar a cambiar, evidentemente va a costar trabajo. Eso va a costar trabajo. A mí me costó trabajo cambiar de una normativa a otra y yo he pillado 4. Claro que cuesta trabajo de pasar de nota a no nota, al progresa adecuadamente, al necesita mejorar, ahora volvemos otra vez a las notas, al insuficiente, ahora no tengo por números, ahora sí tengo. ¿Cómo califico esto? ¿Cómo no califico? Ahora los contenidos antiguos eran procedimentales, actitudinales. O sea, sí, pero tuvimos que acostumbrarnos a poco. Y bueno, lo que pasa es que cuando ya estábamos acostumbrados vienen y nos dan el cambio por otro. Ya, eso también es. Eso. A ver, yo empatizo con ustedes porque, claro, yo no estoy ahí, pero yo cada vez que veo, yo veo otra vez, ya que estamos, otro cambio más. Anda que también facilitan las cosas, ¿no? Pero bueno, independientemente de Sí, pero de esta la casuística. cosa está en que, bueno, cambiar, tener que cambiar, que nos va a costar un montón de trabajo, evidentemente nos va a costar, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la cuestión no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer y me va bien. Bueno, eso de me va bien, en fin, sino vamos a, otro cambio de chip. O sea, no es lo que me dicte la normativa ni lo que me dicte esas cosas, sino el alumno. ¿Qué es lo que va a ir mejor para él? Entonces, es cambiar otra vez el chip de eso que estoy haciendo, que ya estoy acostumbrado, no tengo ningún problema, a una cosa nueva, que el centro ya no es la normativa, sino que el centro es más el alumno que otra cosa. Entonces, ahí está el cambio de evaluación formativa, evaluación que cuesta trabajo hacerla, evaluación dando un feedback, evaluación donde tienes que corregir 3 veces el mismo ejercicio, a evaluación de yo cojo una redacción o cojo una hoja de cuentas o de problemas o de lo que sea, le pongo un 7 arriba, toma, esto es lo que has sacado. Son cosas completamente distintas y que hay que ir cambiando poquito a poco. Claro. Tú fíjate que yo, por ejemplo, este pasado cuatrimestre te hablo del entorno universitario, en la Facultad de Educación, ¿no? Salió un pequeño debate, ¿no? Sobre también el tema de calificación, ¿no? Aprendizaje, sea formativo, ¿no? Y muchos de los, algunos, bueno, muchos, algunos compañeros, ¿no? Compañeras, ¿no? Había una asignatura que se daban insignias, ¿no? Para que te daban décimas de puntos en función de los trabajos, ¿no? Y una parte, vamos a decir, significativa de mi aula, ¿eh? Hablo siempre de experiencias Sí. personales, en mi contexto, no sé lo que pasará en otros lugares. Pero sí es cierto que mis compañeras y mis compañeros, ¿no? Hacían siempre mucho hincapié a la nota, ¿no? Y para sacar esta nota que me hace falta y para estos puntos, y recuerdo yo, y levanté la mano, digo, me permití una pequeña intervención, digo, ¿os dais cuenta a modo de reflexión que estáis más preocupados en obtener una nota numérica que en saber si realmente estáis adquiriendo unos aprendizajes lo suficientemente significativos de cara a vuestra profesión futura? Y recuerdo que una compañera levantó y me replicó, ¿no? Me dijo, Tony Iván, sí, muy bonito, pero
Es que la nota te la van a pedir, o sea, es que la nota es algo que cuando va a entrar a una posición, o sea, claro, el problema es cómo está el sistema, ¿no? Que al final te piden un número. Y yo le dije, no, no, pues si tienes razón, ojo, que no estoy diciendo que no, que lo que dices sí es cierto, digo, pero es la reflexión de que vamos más al producto final, más que al recorrido y media red, inicio, oye, me he asegurado, yo esto lo he integrado bien, lo he comprendido bien, y a veces damos por hecho que a lo mejor, entiendo que sí, que si saca un 9 o un 10 o una matrícula de honor en una asignatura determinada, hombre, algo habrá aprendido, ¿no? Creo yo, obviamente, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero esa concepción, ¿no? Muchas veces que tenemos tan arraigada y que cuesta, ¿no? Digamos, un poco romper y Sí. centrarnos realmente, oye, he aprendido, pero claro, el sistema, como te decía, también está así, ¿no? Y en ocasiones, pues es normal que también ella diga, oye, que está muy bonito lo que dices, pero es que al final, si yo saco un 9 de media en la carrera, voy a tener un punto y medio en la exposición. Si paso, si bajo de 9 es un punto. Si ya es un 8 ya es 0,5. O sea, fíjate, ¿no, Quique? Es como si alguien no escucha, que también habrá gente diciendo, que esto que decir, claro, es que es muy bonito, es que esto, pero claro, luego realmente en la vida, cuando ellos crezcan, se van a encontrar las calificaciones, ¿no? Pues imagínate, en mi tiempo cuando yo estudié magisterio, estoy hablando, ¿eh? Año 82, Casi, cuando nací yo podría ser, casi. por ahí, que había una cosa que se llamaba el acceso directo. A ti no te suena, ¿verdad? No. No. Pues el acceso directo era que cogían al 10% de la promoción de magisterio y lo hacían funcionarios, Wow, no lo por sabía. la nota. Los 10 mejores, o los 5 mejores, o sea, era un porcentaje. Un ranking, ¿no? De los 10, el top 10, top 10, ¿no? Digamos. Exactamente, los mejores de cada promoción entraban directamente a ser funcionarios. Imagínate las peleas que había por conseguir décimas de puntos. Y competitividad ahí, vamos, A tope, a full. a tope. O sea, evidentemente yo no fui de eso. Yo tuve que hacer mi oposición y compañía y ya está. Pero vamos, eso era el rebañar décimas de puntos, hablar con los profesores, cómo puedo subir nota, cómo no sé cuánto, que mira no sé qué. O sea, en ese plan. Y pelearse por las matrículas de honor, pelearse por los 9,75, porque de eso dependía muchas veces que yo me quitara las oposiciones encima y a los 2 años estuviera trabajando como funcionario de carrera. Claro. Entonces, o sea, lo de la nota, sí, evidentemente. Pero es que estamos muy centrados en notas, notas, notas. Cuando la nota realmente no nos está diciendo absolutamente nada. Es lo que tú dices. ¿De qué me sirve a mí tener un 8 si no sé dónde he alcanzado, qué es lo que no conozco, qué es lo que puedo mejorar para ya hacer o llegar al 10, digamos, si estamos hablando de calificaciones? Sí. Entonces, eso es un problema y seguimos con el mismo problema, Sí. porque la normativa actual sigue calificando y con comunidades con numeritos y comunidades con palabritas, pero siempre con el mismo, digamos, matiz de aquí ha alcanzado y de aquí tú no has alcanzado. Entonces, no se preocupan tanto de esa evaluación formativa, sino más de la evaluación calificatoria. También, ¿sabes por qué? Porque simplemente se necesitan una serie de estadísticas. Y las estadísticas con palabritas no Claro, sirven. claro. Entonces, necesitamos muchos numeritos para decir, es que es el 50% del alumnado de no sé cuánto ha sacado un 7 o están en un nivel de notable. Vamos a ver, sí, pero no dice que el 50% del alumnado ha fallado en que no ha alcanzado tal competencia o no ha alcanzado tal desarrollo de tal cosa. Que eso sí sería lo importante, no que tiene un 7. ¿Vale? ¿Y qué le ha faltado para llegar al 10? ¿O qué le ha sobrado para alcanzar un 5? O sea, no, ahí hay mucha diferencia entre unas cosas y otras. Nivel estadístico puro y duro y, claro, la gestión del fracaso escolar. Necesitamos algo que nos diga si fracasan o no fracasan. Base numérica, evidentemente, porque los programas estadísticos van más en base numérica que en base de palabritas
o de aspectos concretos de logros o no logros, desarrollo o no desarrollo. Eso es así. Pero hasta que no cambie la sociedad y el pensamiento, pues seguiremos con calificaciones y con tira para arriba lo máximo posible. Y ya está. Fíjate que cuando te estaba escuchando, ¿no? Y os sigo mucho, ¿no? Por la red, como te decía, ¿no? Y se me ha venido también una entrada de Juan Fernández, ¿no? En su blog, ¿no? Y además, de hecho, tuve la oportunidad de dar una charla en la Facultad aquí de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sobre la evaluación del baloncesto en edad escolar. Y les planteaba al alumnado, compañeros, que son compañeros míos, ¿no? El hecho de calificación, ¿no? Calificación versus, ¿no? Evaluación calificativa o sumativa versus formativa, ¿no? Y les planteaba la reflexión, y esto lo hablaba Juan en una de sus entradas, ¿no? Y es lo que tú decías, un 7. Por poner un ejemplo, ¿qué significa un 7? ¿Es lo mismo un 7 que ha sacado Quique a que he sacado yo? O sea, hemos tenido los mismos, vamos a suponer, errores, dificultades, eso para empezar. ¿No? A lo mejor tú has hecho una parte del examen que desarrolla unas competencias X y yo tengo Y. Sin embargo, tenemos los dos la misma nota, o ponle más o menos cercana, pero al final a lo mejor las dificultades no son las mismas, tuyas o mías. Y luego, aparte, lo que tú hubieras indicado, ¿qué me falta para llegar a ese nivel, vamos a decir, de excelencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y salió un debate muy interesante porque es verdad que le hice reflexionar, es verdad, un 7, claro, digo, eso es lo que realmente, digo, al menos digo, en base a lo que yo leo, estudio y también un poco mi propia forma de ver la evaluación, debemos preocuparnos, no es simplemente encasillar un 7, un 5, un 8, un 10, no. Entonces yo creo que eso es algo que, como tú bien indicas, es resistente, sabes que todos los cambios son muy... Además, tú me lo dijiste, me dejaste una frase que la tengo apuntada en alguno por Twitter que fue preciosa, porque es que me encantó. Y en base a un poco lo que has dicho al principio, es la paciencia. Hay cambios, pero todo es muy lento, es muy progresivo, que cada uno sigamos labrando, aportando nuestro pequeño granito de arena, pero yo creo que en mayor o menor medida, a la larga, creo y pienso que esto se irá poco a poco, digamos, consolidando. Al menos mi opinión, pero claro, creo que esto va a tardar un tiempo importante. Sí, bastante, porque las cosas no están por cambiar ahora mismo. Está, O sea está que... la mente un poco caldeado. Y fíjate, Quique, que ya la hemos tocado ahora un poco, que era la siguiente pregunta, que hablábamos del feedback, ¿no? Y fíjate que yo te iba a hablar, y es una cosa que también me ha frustrado un poco, porque, y te hablo del entorno mío universitario, ¿no? He echado en falta el feedback, pero feedback efectivo, feedback de calidad, cualitativo. Insisto, no un 8, un 8,77, o en las prácticas que desarrollamos, pues tengo un 7 y pico o un 9 con algo. Es decir, mándame nuevamente la práctica y indícame qué cosas son susceptibles de mejora, cuáles tengo bien. Y es verdad que eso yo lo he echado y lo he hablado con algún profesor y profesora, ¿no? Digo, falta eso. Y yo entiendo que allí tienen mucho alumnado, también entiendo que se dedican mucho a la labor de investigación, temas de burocracia, y que eso que a veces les limita mucho su tiempo a la hora de desarrollar la docencia, ¿no? Pero un poco para ir adelantando la cuestión, el feedback que tú hablabas antes, ¿es posible llevar a cabo un feedback de calidad? En este caso hablamos ya de primaria, ¿no? Secundaria, que es tu ámbito, con todo el alumnado. Es decir, cómo lo ha hecho Quique, ¿no? ¿Cómo ha desarrollado Quique a proporcionar feedback a sus alumnos y a sus alumnas? Hablando con ellos. Es que yo no concibo, vamos, desde que yo me di cuenta de que el entregar un papelito con un 7, con un 5, con un 4, lo que sea, no conseguía nada. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, digo, aquí hay que cambiar esto. Entonces, primero planteaba, pues eso, el entregar retorno, básico, indispensable, pero después el hablar con ellos, que sí que son muchos, que yo estoy de acuerdo, pero que muchas veces, o en los recreos, o un ratillo después al final de clase, o en los cambios de clase, oye, mira, ven para acá, mira que o sea, se pueden buscar momentos para intercambiar las cosas. Que al principio suena muy raro eso de decir, oye, Paquito, ven para acá, en el recreo. Porque ya el resto dice, coño, ya le va a regañar, ya va a Sí, decir ¿verdad? algo, ya no sé cuánto, ya ha hecho algo. Al principio eso es lo que se piensa. Pero cuando uno establece un poco la rutina de decir, oye, mira que esto, ven para acá, ven, mira, vamos.
Ah, vale. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Pues mira, que me ha dicho que le entregue otra vez el trabajo, pero que tenga cuidado con estas cosas. Ah, pero ¿no te ha regañado? Es No, que es lo me típico, ha dicho eso y ya está. O sea, la base para un correcto feedback es el diálogo entre docente y alumnado en todas partes. Se pille donde se pille. Que no hay que establecer un horario para decir, yo los viernes de 9 a 10 voy a dar el feedback al alumnado. No. ¿Por qué? Porque te puede surgir el problema el martes de 8 a 9. Entonces, ¿qué haces? ¿Te esperas hasta el viernes? claro. El asunto es lo mismo que cuando ocurre una pelea en el patio o lo que sea y tú eres el tutor y tú no interrumpes la clase de matemáticas, de lengua o de lo que sea para tratar ese problema en ese momento. No, si no lo haces porque eres un poquito cerradito. Pues eso lo he hecho yo. Hoy no damos lengua, venga, vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por lo cuánto? ¿De qué? Entonces, tratamos ese asunto en ese momento. Cuando existe un problema o alguien se atasca en algo concreto, tú no vas a esperar el viernes para decir, oye, mira, que te atascaste el martes. Vamos a poner la solución en ese momento. Sea durante la clase, sea en el recreo, sea a la salida en un momentito, porque eso sí, los docentes no tenemos horario. Cuidado, no tenemos horario. Eso que quede claro. Que si tú en un colegio entras a las... Te van a regañar, Kike, te van a regañar, Vale, ¿eh? sí, me van a regañar. Pero, además, eso todo el mundo lo sabe. En un cole se entra a las 9 oficialmente, se sale a las 2 oficialmente. Tururú. Si tú a las 9 menos 20 ya vas por la puerta del colegio, ya está la mamá de no sé quién, no sé cuánto, no sé qué, haciendo tutoría callejera. Así es. Cuando no te lo encuentran en el Mercadona, diciendo, oye, mira que... Pero vamos, es que ni comprar en el Mercadona puedo un paquete de pipa. Es verdad que eso es verdad, ¿eh? O sea, es que no tenemos horario. Eso es cierto. Y esa es la verdad. Y bueno, hay mucha gente que dice, no, eso el lunes de 5 a 6 que es donde tengo la tutoría. La mayor parte de los docentes atendemos a los padres, a los niños en cualquier momento del día. Bueno, no sé que sea a las 3 de la mañana, que eso ya no es cuestión de recibir ni WhatsApp ni cosas de esas así. Pero durante el transcurso normal del día, si nos encontramos, hacemos tutorías. Y eso está clarísimo. Pues lo mismo que hacemos la tutoría con los padres, podemos hacer tutoría con los alumnados. Y en esos ratillos, si yo tengo que hacer la exclusiva de 5 a 6 los lunes o de 5 a 7 los lunes, vente por aquí un ratillo, venga, hasta. Mientras no tenga mejor una reunión, un claustro o lo que sea, venga, hacemos un poquito de diálogo de lo que pasa, de lo que no pasa. Entonces, es fundamental para un correcto feedback el hablar. No tanto el devolver los productos. Cuidado, no tanto eso. Que puede servir, evidentemente puede servir eso, pero no tanto. Porque es lo que estábamos diciendo antes. Si hay una charla, tú puedes mirar a los ojos, tú puedes ver cuál es la reacción. Entonces, es lo mismo que cuando tú le entregas un examen con un 4 a un niño, se queda así, frustrado. ¿Qué? ¿En qué he fallado? ¿En qué he cometido errores? ¿Por qué me has bajado de ese supuesto 10 que yo tenía al principio, que yo me esperaba? Sí, porque lo he hecho con todas mis ganas. ¿Por qué has fallado en esto? Ya no has fallado en esto. Pues, tienes que mejorar esto. Cuidado, no estamos haciendo el error. No estamos considerando el error para bajar nota. No. Vamos a gestionar el error para subir la nota. Exacto. Esto lo puedes mejorar si estamos hablando de calificación. Entonces son cosas distintas. Feedback hablando. No hay otra forma de hacerlo. Porque si no, esa interacción y ese propio conocimiento entre el docente y el alumnado se pierde. Es lo mismo que estábamos hablando antes. No es lo mismo escribir en Twitter 8 mensajes de una conversación que a decir, vamos a ver, yo estoy delante tuyo ahora mismo y puedo hablar contigo y puedo ver la reacción si te estás riendo, si te está poniendo cara seria, claro. entonces es completamente distinto. Pues ese
es el fundamento para un correcto feedback y para una mejora, desde mi punto de vista, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se puede dar. Pienso. Sí, sí. Yo, a ver, yo tengo que decir, y en mi experiencia, insisto, como entrenador de baloncesto, que yo sobre todo el mayor feedback que he aplicado a jugadoras y a jugadores ha sido el que tú acabas de describir ahora mismo. Además, en mi experiencia, y te hablo de casi una década, no sé si habrá evidencia científica sobre ello, pero yo sí te hablo de mi experiencia, generas al final un vínculo con esas personas que te ayuda no solamente a que tú conocerlas mejor a ellas, sino ellas también a ti. Y eso es muy importante a la hora de desarrollar tu labor. Porque hablamos de las creencias, y te voy a matizar por qué hablo de creencias. Si tú crees en la labor que desarrolla una persona, sea en el ámbito que sea, aunque a veces cometa un error, pero es tal tu expectativa, digamos, en cierto modo, o tu creencia a su manera de ser, a su profesionalidad, a su implicación, a su compromiso, que eso te va a dar una cierta, no sé cómo llamarlo, pero quizá validez o garantía, y hablo entre comillas, no solamente con respecto al alumnado, sino también con las familias, que también es otro aspecto muy importante, ¿no? Entonces, claro, esa atención personal, directa, y no hay que estar una hora, 5 o 10 minutos, si preparas bien, estás atendiendo. Y yo creo que a día de hoy, y también una opinión muy personal, a veces lo que más se echa en falta es la atención de calidad por parte de nuestro entorno, de nuestros seres, que nos dediquen un tiempo de calidad. Que no sea todo tan rápido, venga, hasta luego, sí, hola, adiós, venga. No, no, tío, párate aunque sean 5 minutitos y Sí. atiéndeme, pero de manera completa, ¿no? No estés disperso, no estés para acá. Entonces, por eso te doy mi feedback en base a lo que tú me has comentado, Quique, y sí coincido también por mi experiencia, ¿eh? Y a mí me ha dado, en líneas generales, muy buenos resultados. En líneas generales, luego es cierto que luego ha habido fases que también no culpo, porque también nuestras propias situación personal también influye, cómo nos encontramos nosotros. Es verdad que yo no intento llevar las cosas a mi trabajo, ni nada, pero es cierto que aunque no lo intente, se te nota, pero por lo que tú has dicho, tus microgestos, ya no está, Sí. a lo mejor tu nivel de paciencia, como bien has indicado al principio, se rebaja porque no has dormido bien un día, porque has discutido con tu jefe, con lo que sea, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Imagínense la cantidad de factores, ¿no? Que a veces influyen. Pero lo que no quepa duda para terminar es que esa atención personalizada y directa, para mí también personalmente tiene un impacto brutal en las personas. Sí, yo completamente de acuerdo. Es lo mismo que cuando el otro día Charo, la Rotes, Sí, hizo un hilo de todo el proceso que siguió con la enfermedad del medio naranjo, como le llama ella. Entonces, comentaba que en una de las consultas, la doctora ni se levantó a palparle el ganglio inflamado. Eso, que menos, que menos. Pues eso que se echa en falta pues, en una consulta médica, pues, o cuando vas a comprar, yo qué sé, un condensador a un sitio de repuesto, que ni te miren ni... Un poquito de... o una simple sonrisa. Es que eso muchas veces se echa de menos. Cuando llegas a un sitio y te atiende pues, una persona, chico o chica o lo que sea, y ni siquiera te hace el gesto. Que se falta un poquito. Pues eso mismo, que cualquiera tiene un mal día. sí, sí, está claro. Yo al principio, por supuesto, también. Pero eso de ir a comprar el pan y decir, buenos días. O sea, con una sonrisa y que la persona que esté en el mostrador, buenos días. Son cosas que hacen falta. Esa interacción y esa interacción con el alumnado es fundamental. Porque es que no solamente te estás acercando, sino que es lo que tú decías antes, eres el modelo. Y si tú llegas con una sonrisa, con unos buenos días, o te buscas una frase así que todos los días llegas a clase y dices, venga, que yo os quiero mucho como... Y contesta el niño, como la trucha al trucho. Una chorrada de ese tipo
pero ya sabes que vas a conseguir la atención de ellos y que en ese momento la sonrisa va a aparecer. Porque decir esa chorrada al comienzo de una clase, venga, que yo os quiero mucho, como ya se van a quedar así, ¡ja, ja, ja! Entonces, esas cosillas acercan muchísimo más. Y entonces es ser personas, no es ser un docente ahí, no, es ser personas e interaccionar con ellos. Entonces, eso es fundamental para cualquier cosa. Esto, yo coincido totalmente contigo, ¿sabes? El poder de la sonrisa, pero que no se entienda la gente con que todos siempre estamos, no sé, relacionando con la felicidad. No viene con la felicidad, esto al final viene, y también te digo que también un aspecto muy personal mío también, ¿no? Va también con mi personalidad. Aunque yo tenga. Porque sonreír no cuesta ningún trabajo. Y aparte, que cuando trabajas con pequeñas y con pequeñajas, o al menos en mi experiencia, aquí que yo los 3 meses que he estado aquí en el cole, mira, yo sé que hay muchas dificultades y demás, y que 3 meses no es tiempo suficiente para sacar una valoración rigurosa. Levanto la mano, lo sé, pero en los 3 meses que he estado, ¡buah! Y había momentos complicados, de gestión, de, ostras, además veías, como tú decías, un grupo que utilizaba X estrategia y me iba de maravilla, y con otro era, ostras. Pero también porque había unos antecedentes previos de que no se habían planificado. Claro, eso luego tiene. Ahora hay que analizarlo, ojo, amigo. Porque yo diría, si yo empecé desde el inicio, a lo mejor esto no hubiese estado así, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, para mí es una experiencia. Además, yo ya lo sabía, pero como entrenador he trabajado en esa edad y me ha fascinado. Y cuando estuve con ellos, y sobre todo el sentido del humor, y también, pero es la exigencia desde el humor, o sea, no es ir allí a hacer el espectáculo, como dicen algunos, ¿no? De ponerte la gomita aquí y hacer todo el rato el espectáculo. No, 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 yo no, 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 yo no no. me refiero a eso, no. Y además, sobre todo el hecho de, y yo diferencio mucho, y creo que aquí también está la mano izquierda que tú decías al inicio, el saber cuándo estar serio, hay momentos en los Sí. que no, no, no. Y lenguaje no verbal. No, no, así no, chicos, chicas. Y cuando estás distendido, es saber un poco manejar esos tempos en función de los estímulos que recibimos por parte, ¿no? De ese ecosistema en el que nos hayamos inmersos, ¿no? Pero para cerrar, coincido contigo, que al final esa atención, ese lenguaje no verbal, el llamar la atención a los pequeñajes con eso, yo quiero mucho y que vayan saltando, ya los está activando. Y más que llegan por la mañana, que yo me acuerdo que llaman algunos, me acuerdo dormidos, me acuerdo que había algunas amigas que estaban así, digo, Emma, ¿qué ha pasado? Digo, no ha dormido bien esta noche, ¿no? Regular, es que he estado malilla. ¿Te has dado cuenta? Bueno, ya te intentas estar activa, no sé por qué estamos otro eso, ¿vale? No te quedes. Somos humanos al final, tenemos Claro, claro. casuística y no llegas. ¿Por qué estás tumbado? Que esto ha pasado, no digo que pase tanto, pero pasa. Entonces, esa empatía también un poco y esa mano izquierda, ese tacto que tú bien señalabas al inicio. Coincido contigo y considero que es fundamental sin lugar a dudas. Sí. No, Y y el mismo... ya. Bueno, no, venga, sigue, sigue. Ah, no, no, Sí, sigue, no, sigue, no, no. Sigue, sigue, no, dime, no, dime. es que, por ejemplo, si tú tienes una relación más o menos personal y consigues esa misma relación, no solamente tú, ellos o ellas, sino entre ellos, tú fíjate, es que la anécdota que tú has contado de medio dormido, yo tuve una clase, te hablo ya de hace tiempo, donde había un muchacho, pues un niño, pues que un día le dolía la cabeza, no podía quedarse en casa porque no había nadie que... Entonces, evidentemente, vino al cole. Ya está. Entonces le dolía la cabeza y se puso pues, en el pupitre con la cabeza para abajo, así. Respeto. Yo podía haberle dicho, sí, yo, aviva, que hoy te toca trabajar la suma, o yo qué sé. Respeto. Se puso así. ¿Qué hizo el resto de la clase? Se cayó y dejó que ese niño durmiera toda la mañana. Bueno, toda la mañana, hasta el recreo que ya... Sí, lo he O sea, entendido. ¿por qué? Porque no solamente es el respeto de uno hacia el otro, sino el respeto entre ellos mismos, que veían una situación problemática. ¿Y cómo podían ayudar? Pues trabajando en silencio. Y no hubo ni uno que levantara más la voz durante ese rato en que ese compañero pues, estaba intentando quitarse o dormir con el dolor de cabeza. Es eso que tú dices, es respeto e interacción respetando a los demás.
Que es curioso que tú hayas sacado Sí, tengo sueño. Que me la has recordado, pero vamos, sí. de todo. Y además que fíjate que incluso pasa en adultos. O sea, yo tengo también a jugadoras mías que entrenaba y que están estudiando, y que yo a veces pues le paso porque hago muchos cuestionarios, además, soy muy inquieto, y les pregunto, oye, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo van las carreras? ¿No? Y había concreto una chica que, bueno, su situación familiar, Quique, es muy complicada, muy complicada. Y llevaba una racha que estaba durmiendo fatal, ¿no? Pues un día en clase, pues la pobre es que el sueño le venció, ¿no? Y no digo que la actuación del profesor, la profesora, no sé quién era, no la voy a juzgar, ¿eh? Como buena o mala, ¿no? Sin embargo, es el hecho de, el juicio de pensar de que como es joven, esa persona, ese profesor, ese docente, asoció a que ese cansancio provenía de que la noche anterior pues tuvo de De, parrana, y no de era así, que fuera. hasta ella decía, claro, ya como, me dijo que ayer es de fiesta, ¿no? Y ella dijo por dentro, sí, fiesta, si yo te contara. Fíjate es que son, y yo creo, Quique, que esto es muy importante, que esto no es de buenismo bien y de, no nos No, no. equivoquemos, ¿eh? Esto es empatizar un poquito y saber cuál es el origen de cualquier tipo de situación, porque si sabemos el origen, nos va a ayudar, primero también, a empatizar y luego a dar una respuesta también, digamos, un poquito más adecuada, ¿no? A la situación en la que se encuentra esa persona. Es lo que hablábamos antes de conocer un poquito al alumnado. Exacto. Si yo conozco un poquito la situación de esa persona, de que si tiene algún problema en casa, de que no sé cuánto, de que ese día es que no puede con su alma, pues ese día no le obligo a nada. Ese día no le obligo a nada. Al día siguiente, pues a lo mejor le meto un poco más de caña, si viene un poquito más despejado o que sea. No me Tanto. importa. O sea, yo lo que tengo que tener muy claro es cuál es mi objetivo final. Mi objetivo final que tú deberías alcanzar, según tus capacidades, es este. Me da igual que sea en 3 días como que en 5. Me da igual. Respeto. Si este día no puedes, no puedes. Es lo mismo que cuando tú este día, sí, llegas un día que es que no puedes dar clase porque es que tu cuerpo no te permite dar clase, bueno, pues a lo mejor te buscas otra situación para desarrollar esa hora. Bueno, respeta. Y ese alumno se respeta. Y si se puede, pues no se puede. Ya está. Si es conocimiento y respeto, si no hay otra cosa. Tú fíjate y te cuento ya la última anécdota en relación a esto, y ya pasamos ya a la última pregunta y no te robo más tiempo, Quique. Ah, Yo, que está siendo un placer hablar contigo, y conforme va avanzando me tiraría contigo hablando, creo que todo el día, te lo digo con confianza, ¿eh? O sea, vamos, sí, pero si después lo tienes que subir al YouTube, no veas tú, la eso gente ya no digo, lo ve. tampoco, fíjate lo que es condicionarte, digo, como sea muy largo la gente a lo mejor no lo va a querer ver tanto, hay que ver Eso mismo. lo condicionados que estamos, maldita sea, y lo tengo que decir así, ostras, pero bueno, en fin, vamos a seguir hasta donde llegue esto. Venga, vamos a seguir, ya está. Y recuerdo en relación a lo que tú comentas, cuando entrenaba baloncesto, ¿no? Yo tenía un grupo de infantiles, que eran niñas de 13, 14 años, y bueno, pues, había días que me acuerdo en concreto de una chica que siempre suele tener muy buena actitud, y ese día estaba baja, tal, y yo dije, claro, me acuerdo que de primera, lo típico de nosotros es, venga, va, venga, fuerza, que hay que bajar el culo, que hay que defender, no sé qué, para acá. Y luego te pones a pensar, ¿por qué estaba yo así? Y me acuerdo lo que... Juanita, ven aquí. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada, entrenador, que mal día hoy, que en clase me he ido mal, que he suspendido un examen, tal, he dormido muy mal. Yo le dije, venga, vale, teniendo esta información, digo, no te preocupes. Digo, dime de 0 a 10 cuál es tu estamina de energía. Por ejemplo, estamina de energía. Como la batería del móvil, ¿cómo es tu batería ahora misma? Y hacía así, me voy a pensar, pues creo que un 7 y algo. Digo, perfecto, pues quiero que me dé el 100% de ese 7. No te voy a pedir más. Pero si el 7 es tu estamina, quiero que te vacíes con ese 7. Mira, me miró, vale, de repente le cambió el carácter. Bueno, de hecho al final me acabó dando más del 7. O sea, fíjate, nosotros el poder que tenemos al final, aunque estés cansado, aunque tengas, como sepamos abordar bien ese tipo de situaciones, al final también podemos sacar mayor potencialidad. Luego hay casos, evidentemente, como que tú defines estás cansado, porque duermes y se respeta. Pero quería compartir esta experiencia que en su momento llevé a la práctica y que también compartí con el alumnado de la facultad. Y es algo que he procurado también llevar siempre más o menos a la práctica. Es cierto que lo hacía más con los pequeñajos que con los adultos. Levanto la mano, no sé por qué, pero es como que me sale más ese sentimiento de, no sé, de protección. Con el Sí, adulto sí es cierto que he cometido mal error y lo reconozco
no es que no me haya preocupado, no tanto, ¿no? Pero como que lo he dejado, entre comillas, un poquito más de lado, ¿no? Y eso ha sido lo que yo me he dado cuenta, que he dicho, porque a estos sí y a estos no. Son personas ambos. Y eso es lo que te hablaba del ensayo ROD, de ser consciente de tu práctica, de llegar a tu Eso. casa y decir, qué he hecho bien, a ver qué ha pasado hoy. Llegar, claro, es lo que tú decías, es que al final, ser entrenador, ser maestro, maestra, que no es ir las horas y luego nos guste más o No. nos guste menos, vas a seguir teniendo interacciones, vas a tener, si realmente te preocupa, dándole vueltas sobre tu práctica, qué ha pasado, esto, que sé que no es fácil, pero yo tengo claro dónde me meto. Y sé lo que voy a tener, y sé que voy a tener, y que sé que eso no me lo van a pagar. Bueno, sé que no me lo van a pagar. Pero a mí personalmente, opinión personal, Quique, me da igual. Me da Claro. igual. Que a lo mejor estoy allí luego, que de aquí a 10 20 años, te digo, Quique, estoy más quemado que la Mojama, que lo que te decía es que ya estoy ya. Pero te entiendo una cosa, si yo creo que llega a ese punto, diré, me busco otra cosa. Y la gente dirá, Sí, qué fácil habla, no sé qué, ya no me conocéis. O sea, yo tengo claro mis principios. Y si yo sé que no estoy a gusto en alguno desarrollo, o me pido una excedencia de un año y me recompongo, o hago otras actividades. Pero yo creo que al final las personas que nos dedicamos a la enseñanza, sea en el ámbito que sea, tenemos una gran responsabilidad. Y es cierto que a veces, aunque esta palabra suene muy mal, podemos llamarlo, es que hacer pequeños sacrificios. Creo yo, ¿eh? Aunque suene muy sí, sí, mal. sí. Y eso no quiere decir que estés todo el día sacrificándote por todo, no. Hablamos No. desde el equilibrio, ojo, siempre con sentido común, coherencia y equilibrio. Es decir, que tampoco te afecta a ti a nivel personal y llegas también en un momento dado a decir, ya paso de todo. Pero si es que la mentalidad es esa. Yo recuerdo ir a un supermercado y pedir un tocho de propaganda para llevármelo a clase. ¿Por qué? Porque a partir de ese tocho yo podía trabajar pues, la suma, la resta, no sé cuánto, no sé qué, con algo real. Algo real. Y claro, cuando yo llegaba a la caja central, digo, mira, que soy profe, que necesitaría unos 30 cuadernillos de esos de... Me miraban así, ¿cómo? Sí, es que para los ejercicios de clase y eso, pues para que tengan cada uno, es que en el buzón nada más que me meten uno o dos. Entonces, Y no se les ve quitar a los vecinos, ¿no? eso, ya está. O sea, se quedaban con eso. Ibas a comprar y veías tú a lo mejor en la basura una caja de cartón, ibas con el coche y digo, oye, pues esa me puede servir para hacer una cueva o me puede... Cogías la caja de cartón y la metías en el coche. O sea, siempre, siempre algo estás pensando durante las 24 horas del día. O, mira, esto lo he visto yo, oye, ¿y lo puedo aplicar yo mañana? ¿O lo puedo aplicar el fin de semana que viene? Siempre, siempre tienes ese run run de decir, quiero aprovechar algo para mis clases. Con lo cual, nunca descansas. ¿Que te quemas? Bueno, yo con todos los años que he hecho no me he quemado. Y mira que he pasado por etapas y he sido asesor del CE y no sé cuánto y no sé qué. Pero a veces que he sido asesor del CE, me he ido otra vez a clase. Yo he hecho mi labor como asesor, pero al cabo del tiempo digo, yo me vuelvo. O sea, se hace falta, o por lo menos a mí me hacía falta, después de 4 años, que era el tiempo de asesor, digo, sí, conmigo no contéis más que yo me voy otra vez a mi instituto, así con mis niños, que los echo de menos. Entonces, ese run docente lo va a tener toda la vida y no te quemas, no te quemas. También hay que racionalizar un poquito las cosas y saber si sí, si no. Y los 18 meses de verano que tenemos al cabo del año, he puesto 18, ¿eh? Al cabo del año, pues rentabilizarlo. Pero, en fin, Qué que bueno. después ni son 18, ni son uno, ni son Ya lo 3, ni sé, son nada. lo sé. Pero ya los que sean docentes me entenderán y los que no verán la ironía de los 18 meses al año, que son 12. ¿Sí? Total, que eso, nunca vamos a descansar y siempre vamos a estar pendientes de todo lo demás. Y no se quema uno. Pues fíjate cómo al final esta parte, ¿no? De gente que se quema más, menos, implicación, compromiso, etcétera. Al final hay un componente, creo que es muy personal, muy intransferible de cada uno, y insisto, que es respetable, ¿no? Pero desde mi
posición personal y desde mi sensibilidad, yo sí considero importante que al final, cuando uno decide embarcarse en este viaje, ¿no? De ser maestro, maestra, profesor, tiene que tener muy claro también a lo que se puede enfrentar, ¿no? Y que va a haber momentos buenos, momentos complicados, y que el hecho de gestionar tanto a niños, niñas como a familias, evidentemente no es tarea baladí, es muy compleja. Pero claro, a nadie nos ha obligado nadie a, venga, estudia esto, dedica. No, no, bueno, no sé, que a lo mejor había algún caso en las familias que siempre, ojo, hay de todo. Pero creo o quiero entender que si uno se embarca en este viaje, es porque realmente algo le gustará, ¿no? Que se habla Sí. mucho de vocación sí, vocación no. Yo no voy a entrar en ya, porque a veces esos debates a mí, hace ya hasta me cansan, son backward, no tienen. Da igual, llámalo como quiera. Yo lo que quiero es que uno sea profesional en su trabajo, que atienda bien a las personas y que intente desarrollar su labor de la mejor manera posible, dentro de sus Claro. facultades, de sus cualidades, de sus destrezas, pero que intente, cada día pues, hacerlo un poquito mejor, no dejar de formarse, de preguntar a personas, compartir experiencias, que yo creo que al final eso es lo que nos enriquece y lo que nos ayuda, como decía, a ser cada día un poquito mejor. Tú date cuenta que yo, bueno, desde mi experiencia, el ser un matrimonio pedagógico, ¿eh? Es decir, tener la cónyuge que también es profe y eso, mm, ayuda muchísimo también porque es que los problemas suyos me los comenta a mí, mis problemas se los comento a ella. Y entonces es lo que hablábamos antes de la codocencia y compañía. Estábamos intercambiando opiniones. ¿Tú qué harías? ¿Tú no harías? Oye, ¿tú podrías venirte a mi clase a hacer un escape a los niños? Venga, pues vale, sí. O vamos a plantear el proyecto. Venga, vamos a ponerlo entre los dos. El proyecto de la Feria de Jerez. Venga, vamos a hacer un proyecto sobre la Feria de Jerez. Vamos a hacerlo en base de retos. Vamos. O sea, esa intercomunicación es muy buena. También te digo una cosa, si tú en tu familia no tienes ese matrimonio pedagógico ni tienes algún pedagógico al Lo látere, referente, claro. entonces Buenos días, tardes. estás hablando de docencia todos los días. Porque entonces diría, entonces, bueno, ¿y entonces el derecho qué es? Cuando hablamos de derecho, o de los ingenieros, bueno, y cuando hablamos de la cantidad de cemento que se le echa, Sí. son cosas distintas. Entonces, hay situaciones en las cuales sí te sientes reforzado y evidentemente te ayuda a quemarte menos, porque tienes a alguien con quien compartir y que te entiende, sobre todo que te entiende. Entonces, ese entendimiento dice, oye, pues, ¿harías esto? ¿Harías lo otro? O yo no haría esto. Oye, pues planteártelo de esta forma que a mí con mi grupo son cosas completamente distintas y ayuda a reforzarte más y a seguir por el camino. Eso está claro. Así es. Y fíjate que hablando de matrimonio o también de noviazgo, voy a añadir yo ahora mismo, porque también aunque no tenga en tu matrimonio una persona que vamos a dedicar a la docencia, yo por ejemplo, sí lo que hago es, compañeros míos que sí se dedican, yo les pregunto, igual que me vais preguntando, a lo mejor pregunto por Twitter, yo cojo el teléfono y tengo a compañeras y compañeros que están desarrollando su labor de maestro y de maestra, y yo les suelo preguntar, oye, tal, oye, ¿cómo os planificáis la clase? ¿Cómo enseñáis el área y el perímetro con vuestro alumnado? ¿Cómo trabajáis la fuerza de resistencia en la clase de educación física? ¿Qué juegos hacéis con ellos? Oye, ¿qué problemas encontráis en el aula? ¿Tenéis muchos alumnos con dificultades de aprendizaje? ¿Cómo gestionáis los conflictos en el aula que habéis tenido? Y te digo, va a ser que no lo voy a decir por aquí por respeto porque hay casos que son casos que son graves, ¿eh? Pero me cuentan casos algunos que dices tú, oh, hay cosas muy buenas, pero también hay algunos centros que se han dado casuísticas, escúchame, me Sí, pongo andaluz, escúchame, o sea, pero telita, que yo digo, wow, entonces claro, es como decir, experiencias indirectas que yo me llevo a la mochila, que yo reflexiono sobre ellas, por si en un momento dado me encontrase algo parecido y tener las herramientas para poder responder de la mejor manera posible. claro. Entonces, volvemos a eso, que al final tengas a alguien, digamos, con el que tú puedas compartir también, Sí. en cierto modo, un desahogo que nunca está mal, oye, pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo trabajas tú? ¿Qué haces en tu clase? Y yo creo que eso es bonito, si tienes personas en tu entorno que empatizan, que te escuchan, que no te hacen juicios de valor constantes por Eh, lo que haces, que aquí estamos últimamente
haciendo juicios de valor y Sí, vamos a calmarnos un poco, vamos a preguntar antes, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pasa que una red social, como decía, ese tipo de diálogo es muy complejo, Quique. Entonces, al final, pues por lo menos aquí, aunque no sea en directo, pero bueno, tenemos medios, con que sea por aquí nos vemos, como tú decías, lenguaje no verbal, comunicación instantánea, y nos permite escucharnos y atendernos, creo, que de mejor manera. sí, totalmente. Y ya por último, te quería hacer ya la última preguntita, porque ya tenía dos, pero ya me has respondido a ellas para no redundarme, ¿sabes? Tampoco que la gente diga, ¿qué pesan estos dos aquí todo el rato hablando de lo mismo, ¿sabes? Sí, lo sé, somos cansinos, ¿qué le vamos a hacer? Es que Eso mismo, nos ¿verdad? gusta esto, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Entonces ya para ir cerrando la charla, Quique, era que Dime. bajo tu punto de vista que nos recomendara, bueno, son dos preguntas, miento. Una, Venga. recomendación de un libro que, bueno, creo que lo vi por Twitter, ¿vale? Que sé que lo pusiste, que era el médico, El médico, de el Eduardo médico, Gordon. exactamente de Gordon, o sea que me imagino que será ese, ¿no? ¿O tienes Yo, otro? a mí es que o sea, hay unos cuantos libros, bueno, yo en plan de cachondeo puse que recomendaba el mío. Ah, ya, sí, eso también, eso también lo leí, sí. Madre mía. Pero vamos, puse sí, el médico de Noah De Gordon, Gordon, sí. porque es que es muy docente. O sea, es una persona que tiene un viaje al estilo del viaje de Ítaca, de Ulises, de descubrimiento, de aspiración de a llegar a algo que le satisfaciera totalmente, que no le importa recorrer medio mundo para aprender, para aprender. Y entonces ese proceso de aprendizaje, de descubrimiento, a mí me ha llamado mucho la atención. La forma de enseñar también. Y el cómo se pone en contra de el profe que le tenía que enseñar. No, eso no lo haga porque está prohibido. ¿Cómo vas a operar para quitar un apéndice? Eso no puede ser. ¿Y cómo se busca la triquiñuela de buscarse un cerdo para operar, no sé cuánto, y innovar y hacer cosas nuevas y avanzar en el proceso de aprendizaje, que después él enseñará a mucha más gente con eso que ha aprendido. El inconformismo es decir, ¿está todo dicho? No, perdona, no está todo dicho. Aquí se pueden hacer muchas más cosas, aunque la normativa diga que no se puede abrir el abdomen de una persona. No, vamos a ver. Si puedo salvar una vida, puedo salvar una vida. Si puedo enseñar a alguien saltándome, yo lo voy a hacer. Porque mi objetivo es salvar la vida de esa persona. Que tire para adelante esa persona, que consiga lo máximo esa persona. Metáfora docente, Sí. médico y compañía. Entonces, a mí es un libro que me impactó muchísimo cuando lo leí y me encanta. Eso me gusta muchísimo. ¿Y cuál Me, es la segunda? me lo voy a anotar y aquí dejamos aquí tu referencia. Y ya la última, para La cerrar, última. ¿qué nos diría Quique, como profesor muy experimentado, con muchos años de Ojo. experiencia, ya tranquilamente jubilado? ¿Qué nos Cuando diría a empiezas todos? así, malamente. Sí. Cuando empiezas así, malo, malo. Sigue, sigue. ¿Qué nos diría Quique Guerrero a todas aquellas personas, estudiantes del grado de educación primaria o de infantil, en este caso, que es lo que yo estoy estudiando actualmente? ¿Qué nos diría, qué consejos nos daría en cuanto nosotros tengamos ya nuestro grado y nos vayamos a enfrentar al aula por primera vez? Sé que la pregunta es compleja, ¿no? Pero, no sé, dos, tres tips que tú consideres, ¿no? Que ya es verdad que podrías utilizar los de la primera parte de la pregunta, Sí. pero imagínate, pero un poquito más allá. Nosotros como neófitos, ¿no? Como novatos, con muy poca experiencia, ¿no? ¿Qué nos diría a nosotros y a nosotras? Vale. Eh, bueno, yo ahora mismo no me conozco los currículos de los grados, a partir de eso, pero pienso, la primera cosa es, tú estás estudiando para obtener un título que te habilita para algo. Cuidado. Estudias para el título para trabajar. Cuidado con eso. No estudias para trabajar.
Hay una ligera Matiz. diferencia. Hay una ligera diferencia. Si tú no eres capaz de aprovechar ese aprendizaje para trabajar después, sino que aprovecha el aprendizaje para sacar el título, estás desaprovechado. Con lo cual, si estás estudiando todavía, no desaproveches la oportunidad del aprendizaje. Lo primero, planifícate para lo que te va a venir después. ¿Y qué es lo que te va a venir después? Ni la 10ª parte de lo que has estudiado. Bueno, mejor dicho, ni la 10ª parte de lo que has estudiado te va a servir para eso. Exacto, sí, se la entendí. Me he explicado, me he saltado. Entonces, tú date cuenta de que tú vas a aprender mucho, ¿vale? Pero después la realidad, vas a aprender mucho en plan teórico, aunque tengas una serie de prácticas. 3 meses de práctica, 2 meses de práctica, 6 meses de prácticas, no te dicen nada. No sé. La cosa está en que cuando tú aprendas, tires para hacer después lo mejor que ese bagaje cultural te haya podido dar. El cambiar las cosas, el pensar sobre y adecuarte a esa realidad que no te la han enseñado en la facultad. Nunca te la van a enseñar en la facultad. Y es por lo que decíamos antes, ningún curso, ninguna clase es igual a otra. En la facultad no te van a enseñar a... Una cosa muy, muy tonta. Los distintos métodos para enseñar el aprendizaje de la lectura para tal grupo, para tal o para tal. Tú lo vas a poder estudiar, o lo dan. Personalmente, mira, de manera muy sucinta, para ser honesto, yo sí he hecho en falta, sobre todo el enseñar a leer, lectoescritura, lo vi en segundo, pero como digo, de manera superficial. Tengo que ser honesto, y es verdad, yo he hecho mucho en falta en cierta área del conocimiento de la enseñanza que considero más importantes que otras, aunque esto también es una opinión personal, también en base también a lo que os leo a vosotros, por vuestra experiencia, que digo, ¿y por qué en esto no hacen más hincapié? Leche, pero si es que esto vamos a llegar y no vamos a saber. No vamos a saber realmente. Vamos a empezar a experimentar y no se puede experimentar de primeras con el alumnado, ¿no? Tengo que tener una base mínima sólida que esté probada por la evidencia, que es que hay evidencia sobre ello, y ya luego ya a partir de cada uno, cada maestrillo, como diría, tiene su librillo, pero a partir de esa mínima, ¿no? Esa base mínima, ¿no? Tú tienes que conocer, ya hemos puesto el ejemplo de aprendizaje de la lectura, tienes que conocer, que te la pueden dar en la facultad, pues distintos métodos de enseñanza-aprendizaje de la lectura, en voz alta, en silencio, en lectura comprensiva, no sé cuánto, te van a dar las bases. Claro. Si tú tienes esas bases, después podrás coger y aplicar cuál de esas situaciones es más concreta para este grupo o para el otro grupo, o para este alumno o para el otro alumno. ¿Por qué? Porque muchas veces en las facultades, cuando se da algo, se olvida que tú puedes tener alumnado disléxico, con lo cual no entra en el grupo tal ni en el grupo tal de enseñanza de aprendizaje de la lectura, pero que tiene que tenerlo en cuenta. Alumnado con ciertas necesidades visuales, qué tipo de letra, qué tamaño de letra son para lo mejor. O sea, son muchos detalles que eso a lo mejor en la facultad no lo dan, pero sí lo vas a tener que poner en práctica cuando entres en una clase. Y en las prácticas tuyas, tú has estado normalmente, salvo que se haya ido a tomar café o lo que sea, tú has estado con el profe de la clase. Así es. Porque es normativa que siempre haya un docente allí al cargo. Completamente distinto a cuando tú llevas a llegar, que eso no te lo enseñan en la facultad y lo vas a tener que aprender, y te enfrentes a 25 renacuajos y renacuajas, o pitufos y pitufas, allí, tú solo, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y te quedas así diciendo, bueno, pues lo primero presentarme, que es lo que hacemos todo el mundo. ¡Hola, Rolando! Y rompes el hielo así. Entonces, cuando tú sales de la facultad, olvídate un poquito de lo que has estudiado. Céntrate en conocer al alumnado. Y una vez que conozcas más o menos al alumnado,
recupera lo que has visto en la facultad, a ver si te sirve. Entonces, ese es el consejo. No lo olvidas, porque lo has estudiado, pero no lo apliques inmediatamente. No entres a saco. Pásate primero por conocerlo, ver sus necesidades y después tira de lo que has aprendido o de lo que vas a tener que aprender. Porque, de otras cosas, la formación o los docentes es formación continua. Totalmente. Aquí no paramos nunca de intentar hacer cosas y de aprender de otros compañeros, de aprender de redes sociales y de aprender de. Eso está claro. Entonces, el consejo que yo le daría a los que consiguen el grado o están estudiando el grado es tómatelo con paciencia. Cuidado, lo decíamos antes, tómatelo con paciencia. No intentes aplicar todo lo que has visto en la facultad durante los primeros tiempos. No, olvídate de eso. Tira de eso cuando ya conozcas el alumnado que vas a tener. Hasta ahí el consejo, por no repetir lo de la paciencia, mano izquierda, Sí, no, etcétera, sí. que vimos al principio. Claro, eso también Entonces, entra. ese sería más o menos mi consejo para ese momento. Pues tú fíjate, Quique, que tuve a Albert aproximadamente hace 2 meses, y básicamente coincide mucho contigo. ¿No? Ya tengo a dos que habéis estado en la misma línea, en la misma pregunta que os he formulado. Así que ahora mismo llevamos un 2 de 2 en consejos. Es verdad, ¿eh? Y la gente lo puede ver, ¿eh? Que esto no es, aquí nadie engaña, ¿eh? Lo veis vosotros. Y es muy interesante, ¿eh? Que personas con la experiencia que tenéis vosotros en este caso, fijaros que tenéis una unificación de criterios. Fíjate en ese sentido a la hora de dar un consejo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Alguna idea de aquellas personas que o estamos estudiando o salimos, ¿no? Con vistas a preparar una oposición, o en este caso, ¿no? Y poder trabajar en un aula. Pues, don Enrique, hasta aquí ponemos el punto final para no alargarnos demasiado, pero como digo, yo me tiraría aquí hablando contigo 3, 4 horas más. ¿Tú te Ha has dado cuenta de sido... que llevamos una hora, ¿Qué no, llevamos una hora ya? 40 minutos? Espérate que mire. Pues casi hora 40, sí, si no me equivoco. Hora 40 Por ya. favor. Sí, casi 2 horitas, no está mal, ¿no? Se ha pasado volando esto, yo no me di cuenta, ¿eh? Yo creo que ya es la hora de comer, ¿no? Casi no de almorzar. Casi. Porque esto está grabando, aquí que la gente lo verá más tarde, ¿no? Pero ahora mismo son las 14:38, ¿vale? O sea que es hora próxima ya al almuerzo, y aquí estamos ambos. A irse a la cocina a preparar las cosas. Así que, Quique, de corazón, ha sido un enorme placer poder charlar contigo, intercambiar puntos de vista, sobre todo escucharte. Créeme que he aprendido bastantes cosas de lo que me has comentado, y como también me decían mis padres y mi abuelo, ¿no? Que paz descansen, siempre ellos me hacían mucha mención de, oye, escucha a la gente que tiene experiencia, ¿no? Que es sabia, arrímate a ella, porque me decían, por muy malos que sean, ¿verdad? Vas a aprender algo, porque ya esa experiencia tiene algo que te pueda aportar en esa área o en ese, digamos, entorno o lugar en el que tú quieras desarrollar tu labor profesional. Así que, Quique, insisto, millones de gracias por haber estado aquí en esta segunda, espero que haya más adelante, y poquita cosa más. No sé si quieres añadir algo más para terminar y Nada, para yo cerrar. encantado de que te hayas acordado de mí. Me lo he pasado fenomenalmente bien charlando contigo. Y entonces, para lo que tú necesites o cualquier cosa, pues me tienes a tu disposición y sin ningún problema. Echa mano de mí cuando te haga falta. Lo sé, estás siempre ahí, y eso son cosas que valoro mucho. Pues nada, ponemos ya el punto y final a esta charla. Agradecer a todas aquellas personas que hayan tenido el valor y la entereza de haber estado aquí casi 2 horas escuchando aquí a estos dos locos. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido alguna idea. Estoy seguro y convencido de que no estaréis de acuerdo en todo lo que se ha podido seguramente describir en esta charla, pero en cualquier caso, si no estáis de acuerdo, como decíamos al inicio, feedback de aquello que consideráis que no es correcto, aportando vuestras ideas. Como también Quique dice, y yo también me uno, que la crítica, si es posible, sea constructiva, porque creo que eso al final suma y es enriquecedor. Y nada más, que muchísimas gracias, y Quique, seguimos en contacto igualmente por las redes. Y nada, un placer, como decía, y seguimos hablando. Igualmente, un placer para mí también. Quique, un fuerte abrazo. Igualmente, Chao, hasta la chao. próxima. Chao.
Loose change for getting down.